A ver, hablemos de envasado en la industria cosmética, porque esto va mucho más allá de simplemente poner un producto en un frasco. Es de hecho un punto crítico donde chocan la ingeniería de precisión, la gestión de riesgos y un cumplimiento regulatorio que es cada vez más estricto. Hoy vamos a desglosar por qué la automatización ya no es un lujo, sino una necesidad totalmente estratégica, sobre todo para esos laboratorios, pequeños y medianos que quieren escalar, pero hacerlo bien, con seguridad y con calidad. Vamos directo al grano con una pregunta fundamental. Si el envasado todavía depende de operaciones manuales, ¿estamos frente a un riesgo? La respuesta corta es categóricamente sí. Los riesgos industriales de un proceso manual son gigantes. Hablamos desde la contaminación microbiológica por el simple contacto humano hasta la inconsistencia en el dosificado. Y esto no solo genera mermas de producto, que suele ser muy costoso, sino que compromete la calidad y la seguridad de todo el lote. Para entender bien este desafío, hemos organizado el análisis en 6 bloques clave. Vamos a empezar con el por qué estratégico. Luego nos metemos de lleno en la ingeniería del llenado, vemos soluciones prácticas para laboratorios pequeños, cubrimos todo el marco regulatorio, la compatibilidad del producto y, claro, cerramos con la justificación económica y lo que se viene a futuro. Bien, empecemos por el principio. Esa idea de que el envasado manual ahorra costos es francamente un mito si miramos el panorama completo. En un sector tan regulado como este, los procesos manuales son un pasivo. Introducen variabilidad, riesgo y un potencial incumplimiento normativo que puede salir muchísimo más caro que cualquier inversión en tecnología. Y el eje de todo esto son las buenas prácticas de manufactura, o GMP, que a nivel global se consolidan en la norma ISO 22716. Ojo, no es una sugerencia, es un sistema mandatorio. Su objetivo es uno solo, proteger la salud del consumidor. Y para lograrlo, cada etapa, desde que llega la materia prima hasta el envasado final, tiene que estar bajo un control súper estricto. La automatización es, sin duda, la herramienta más eficaz para garantizar ese control. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo cada beneficio estratégico se traduce en algo operativo, en algo real. La seguridad microbiológica no es algo abstracto. Significa minimizar el contacto humano para cumplir la norma, punto. La precisión en la dosis es ni más ni menos que dejar de desperdiciar activos carísimos gracias a servomotores que garantizan una tolerancia de llenado mínima. Y la trazabilidad, que suele ser un dolor de cabeza manual, se convierte en un proceso automático clave para facilitar cualquier recall de productos si fuera necesario. Pasemos ahora al corazón técnico de todo esto, la ingeniería de llenado. Aquí es donde la ciencia de los fluidos, la reología, se da la mano con la ingeniería mecánica. Es imposible elegir una máquina llenadora sin antes entender a fondo cómo se comporta la fórmula. La reología lo es todo aquí. No es lo mismo llenar un perfume que una manteca corporal, para nada. La reología nos dice cómo va a fluir ese producto bajo presión o si su viscosidad cambia al aplicarle esfuerzo. Esto se conoce como shear thinning, cuando el producto se hace más líquido al agitarse. Entender esto es fundamental para evitar dosis inconsistentes y anticipar problemas como el bombeo o la formación de espuma. Entonces, ¿qué tecnología de bomba usamos para minimizar problemas como la cavitación o las burbujas? Esta tabla lo resume perfecto. Para un serum carísimo donde cada microlitro cuenta, una bomba de pistón nos da una precisión volumétrica inigualable. Para cremas densas, una bomba de engranajes es robusta, es un tanque. Y para productos que necesitan esterilidad o si se hacen cambios de fórmula seguido, la bomba peristáltica es ideal. ¿Por qué? Porque el producto solo toca la manguera, lo que se traduce en una limpieza ultra rápida. Esta es la pregunta del millón. La viscosidad no solo define qué bomba elegir, sino todos los parámetros de la operación. Una viscosidad alta requiere más fuerza, lo que hace el proceso más lento, y cualquier variación, por mínima que sea, puede resultar en llenados inconsistentes, fuera de la tolerancia que exigen las GMP. Lo clave aquí es que la viscosidad no es algo estático. Hay que gestionarla activamente con la máquina. ¿Cómo se hace? Primero, controlando la temperatura, porque un pequeño cambio puede hacer que una crema sea más o menos densa. Segundo, optimizando la velocidad del ciclo y la presión, para hacerlo más rápido posible, pero sin aplicar un esfuerzo de cizalla que degrade la fórmula. Y por último, el diseño de la boquilla, que haga un corte limpio en una crema densa o que evite el goteo en un serum líquido. Bueno, ¿y cómo aplicamos todo esto en un laboratorio pequeño, en un laboratorio boutique? La clave es pensar de forma escalable. No hace falta automatizar toda la planta de golpe. La estrategia es identificar y priorizar los procesos que generan mayor impacto, incluso si los volúmenes de producción parecen bajos al principio. Entonces,
¿Por dónde empezamos para maximizar el retorno de la inversión? El consenso en la industria es clarísimo. Primero, el llenado. Aquí es donde se ve el mayor retorno al reducir el desperdicio y garantizar la dosis correcta. Segundo, el tapado. Un torque inconsistente causa fugas y contaminación. Automatizarlo asegura un cierre hermético. Y tercero, el etiquetado, para eliminar errores humanos y garantizar el cumplimiento de la norma. Para integrar estos tres pasos sin tener que rediseñar toda la planta, hay una solución ideal: los sistemas monoblock. Básicamente, combinan estas operaciones en un solo chasis, controladas por un único PLC que garantiza la repetibilidad. Para un laboratorio boutique que busca escalar, esta es una opción súper eficiente en espacio y en flujo de trabajo. Muy bien, ahora entramos en un terreno que no es negociable: el cumplimiento regulatorio. La automatización no es solo para ser más eficientes, es una herramienta fundamental para cumplir con las normativas de agencias como ANMAT en Argentina, Anvisa en Brasil o COFEPRIS en México, que son cada vez más y más exigentes. Cualquier equipo nuevo tiene que pasar por este proceso de validación de 3 etapas: IQ, OQ y PQ. La calificación de instalación, IQ, asegura que la máquina se instaló bien. La de operación, OQ, prueba que funciona como debe. Y la de desempeño, PQ, demuestra, ya con el producto real, que el equipo produce resultados consistentes que cumplen con las especificaciones. Esta es la documentación que exigen las autoridades sanitarias. Para que quede bien claro por qué la automatización es tan crítica, miremos este gráfico. Según normativas como las de AMMT, para lotes de menos de 5.000 unidades, la tolerancia a la contaminación es 0. Ni una sola unidad contaminada es aceptable. El llenado y tapado automático son los puntos de control clave para minimizar la intervención humana y mitigar este riesgo. Y además del riesgo microbiológico, la gestión de riesgos es integral. La contaminación cruzada se controla con equipos diseñados para una limpieza que se pueda validar, viables para protocolos SIP o SIP, incluso a pequeña escala. Los riesgos mecánicos para el personal se mitigan con procedimientos de bloqueo y etiquetado, el famoso LOTO, y el control de partículas es por supuesto esencial para la calidad final. Hablemos ahora de la interacción entre el producto y su envase, porque el envase no es solo un contenedor. Es una parte activa del sistema que tiene que proteger la fórmula, garantizar su estabilidad y, por supuesto, ser seguro para el consumidor. Esta cita de la doctora Daniela Pascali es lapidaria y resume el punto a la perfección. El envase primario es parte integral de la seguridad y estabilidad del producto. Cambiarlo o envasarlo mal puede alterar la fórmula y, en el peor de los casos, convertir un producto seguro en uno peligroso. Y por eso mismo, se necesitan una serie de pruebas súper rigurosas. Hay que validar que no haya migración de compuestos del plástico a la fórmula. El torque de la tapa debe ser el justo para un sello hermético, pero sin deformar el envase. Y son cruciales las pruebas de estabilidad acelerada y las de transporte y vibración, que de hecho son obligatorias para exportar y aseguran que el producto llega intacto. ¡Perfecto! Ya cubrimos la ingeniería, la regulación. Ahora vamos a conectar todo esto con la estrategia de negocio. ¿Cómo se justifica esta inversión? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de esta tecnología? Para justificar la inversión hay que hablar el lenguaje de la dirección, el de los KPIs. El principal es el OEE, que mide qué tan productiva es la línea realmente. Pero también es clave medir la reducción de la tasa de scrap, o sea, el costo oculto de ese producto caro que se deja de tirar por errores manuales. Y por supuesto el aumento del throughput, de las unidades por hora. Presentar estos datos demuestra que la automatización no es un gasto, es un motor de rentabilidad con un retorno de inversión que se puede medir. Y si miramos un poquito hacia adelante, la tendencia es clarísima. La visión artificial con inteligencia artificial para el control de calidad va a dejar de ser una novedad. Los cobots, o robots colaborativos, van a permitir una flexibilidad increíble, ideal para los lotes pequeños y personalizados de los laboratorios boutique. Y para el final de la década, la modularidad y la trazabilidad digital completa van a ser el estándar. Así que cerramos con esta pregunta. La automatización ya no es una decisión de si se debe implementar, sino de cuándo. Cada día que un laboratorio opera con procesos manuales, no solo está perdiendo eficiencia, está asumiendo un riesgo normativo y de calidad que puede costar muchísimo más que la tecnología. La pregunta ya no es si se pueden permitir la automatización. La pregunta real es, ¿pueden permitirse no hacerlo? Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata
todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.